El tema a tratar a continuación es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es la porción del sistema nervioso que controla la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo. Este componente interviene en la regulación de la presión arterial, la motilidad digestiva, secreciones gastrointestinales, vaciamiento de la vejiga urinaria, sudoración, temperatura corporal y muchas otras actividades que se encuentran casi del todo bajo su dominio en algunos casos y solo parcialmente en otros. Una de las características más sorprendentes del sistema nervioso autónomo es la rapidez y la intensidad con la que puede variar sus funciones viscerales. Por ejemplo, en un plazo de 3 a 5 segundos es posible duplicar la frecuencia cardíaca sobre su nivel normal y en 10 a 15 segundos hacerlo con la presión arterial o en el polo opuesto, reducir la última variable citada lo suficiente en este tiempo como para causar un desmayo. La sudoración puede empezar en cuestión de segundos y la vejiga urinaria vaciarse involuntariamente en un tiempo similar. Con respecto a la organización general del sistema nervioso autónomo, tenemos que este se activa sobre todo a partir de centros situados en la médula espinal, el tronco del encéfalo y el hipotálamo. Asimismo, ciertas porciones de la corteza cerebral, sobre todo la corteza límbica, pueden transmitir señales hacia los centros inferiores e influir de este modo en el control autonómico. Este sistema también suele operar por medio de reflejos viscerales, es decir, las señales sensitivas subconscientes procedentes de un órgano visceral pueden llegar a los ganglios autónomos, el tronco del encéfalo o el hipotálamo y a continuación devolver una respuesta refleja subconscientes directamente al mismo órgano visceral para controlar su actividad. Las señales autónomas eferentes se transmiten hacia los diversos órganos del cuerpo a través de sus dos componentes principales, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Para hablar un poco acerca de la anatomía fisiológica del sistema nervioso simpático, tenemos esta imagen en donde aparecen representados los siguientes elementos. Primero, una de las dos cadenas de ganglios simpáticos paravertebrales que están interconectados con los nervios raquídeos en la zona lateral de la columna vertebral. En segunda instancia tenemos dos ganglios prevertebrales, el ganglio celíaco y el hipogástrico. Por último, nervios que se extienden desde los ganglios hasta los diversos órganos internos. Las fibras nerviosas simpáticas nacen en la médula espinal junto a los nervios raquídeos entre los segmentos medulares T1 y L2 y pasan primero a la cadena simpática, después a los tejidos y órganos que resultan estimulados por estos nervios simpáticos. Neuronas simpáticas preganglionares y postganglionares. Los nervios simpáticos son diferentes de los nervios motores esqueléticos por el hecho siguiente. Cada vía simpática que se dirige desde la médula hasta el tejido estimulado está compuesta por dos células, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar, a diferencia de la única neurona existente en la vía motora esquelética. El soma de cada célula o neurona preganglionar está situado en el aste intermedio lateral de la médula espinal. Sus fibras van por una raíz anterior de la médula hasta llegar al nervio raquídeo correspondiente. Nada más salir del nervio raquídeo del conducto raquídeo, las fibras simpáticas preganglionares lo abandonan y se encaminan a través de un ramo comunicante blanco hacia uno de los ganglios de la cadena simpática. A continuación, las fibras pueden seguir uno de los tres trayectos siguientes. Primero, hacer sinapsis con neuronas simpáticas postganglionares en el ganglio al que llegan. Segundo, ascender o descender por la cadena y realizar sinapsis en cualquiera de los otros ganglios que la forman. O tercero, recorrer una distancia variable a lo largo de la cadena y después irradiar hacia afuera a través de uno de los nervios simpáticos para acabar haciendo sinapsis en un ganglio simpático periférico. Por tanto, la neurona simpática postganglionar tiene su origen en uno de los ganglios de la cadena simpática o en uno de los ganglios simpáticos periféricos. Desde cualquiera de estas dos fuentes, la fibra postganglionar viaja después hacia su destino en los diversos órganos. Fibras nerviosas simpáticas a los nervios esqueléticos. Algunas de las fibras postganglionares vuelven de la cadena simpática a los nervios raquídeos a través de los ramos comunicantes grises a todos los niveles de la médula. Todas estas fibras simpáticas son muy pequeñas, de tipo C, y se extienden hacia cualquier zona del cuerpo por medio de los nervios esqueléticos,
están encargadas de controlar los vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y músculos piloerectores. Más o menos el 8% de las fibras contenidas en un nervio esquelético medio son simpáticas, hecho que indica su gran importancia. Las vías simpáticas que nacen en los diversos segmentos de la médula espinal no tienen por qué distribuirse siguiendo la misma porción corporal que las fibras somáticas del nervio raquídeo correspondiente al mismo segmento. En su lugar, las fibras simpáticas del segmento medular T1 en general ascienden por la cadena simpática para acabar en la cabeza. Las pertenecientes a T2 terminan en el cuello, T3, T4, T5 y T6 lo hacen en el tórax y las de T7, T8, T9, T10 y T11 en el abdomen. Por último, las de T12, L1 y L2 terminan en las piernas. Esta distribución solo es aproximada y los solapamientos resultan abundantes. La distribución de los nervios simpáticos por cada órgano queda en parte determinada según el punto del embrión en el que se haya originado. Por ejemplo, el corazón recibe muchas fibras nerviosas simpáticas desde la porción cervical de la cadena simpática debido a que esta estructura surgió en el cuello del embrión antes de migrar hacia el tórax. Análogamente, los órganos abdominales reciben la mayor parte de su inervación simpática desde los segmentos inferiores de la médula torácica, porque la mayor parte del intestino primitivo se origina en esta región. Las fibras nerviosas simpáticas preganglionares recorren, sin hacer sinapsis, todo el trayecto desde las células del asta intermediolateral en la médula espinal, a través de la cadena simpática, después de los nervios espláncnicos y finalmente hasta la médula suprarrenal. Allí acaban directamente sobre unas células neuronales modificadas que segregan adrenalina y noradrenalina hacia el torrente circulatorio. Desde el punto de vista embriológico, estas células secretoras derivan del tejido nervioso y en realidad no son sino neuronas postganglionares en efecto, incluso poseen fibras nerviosas rudimentarias y son terminaciones las que segregan las hormonas suprarrenales, adrenalina y noradrenalina. Con respecto a la anatomía fisiológica del sistema nervioso parasimpático, podemos observar esta imagen, en donde se ve que las fibras parasimpáticas salen del sistema nervioso central a través de los pares craneales 3, 7, 9 y 10. Otras fibras parasimpáticas distintas abandonan la parte más inferior de la médula espinal por medio del segundo y el tercer nervio raquídeo sacro y en ocasiones por los nervios sacros primero y cuarto. En torno al 75% de todas las fibras nerviosas parasimpáticas están en el nervio vago, llegando a todas las regiones torácicas y abdominales del tronco. Por tanto, cuando un fisiólogo habla del sistema nervioso parasimpático, muchas veces piensa sobre todo en los dos nervios vagos. Estos nervios suministran fibras parasimpáticas al corazón, pulmones, esófago, estómago, todo el intestino delgado, mitad proximal del colon, hígado, vesícula biliar, páncreas, riñones y las porciones superiores de los uréteres. Las fibras parasimpáticas del tercer par craneal llegan al esfínter de la pupila y al músculo ciliar del ojo. Las del séptimo par craneal van dirigidas a las glándulas lagrimal, nasal y submandibular, y las del noveno par craneal se distribuyen por la glándula parótida. Las fibras parasimpáticas sacras están en los nervios pélvicos, que atraviesan el plexo sacro formado por nervios raquídeos a cada lado de la médula en los niveles S2 y S3. A continuación, se distribuyen por el colon descendente, el recto, la vejiga urinaria y las porciones inferiores de los uréteres. Asimismo, esta porción sacra del parasimpático suministra señales nerviosas de los genitales externos para provocar la erección. El sistema parasimpático, al igual que el simpático, posee neuronas preganglionares y postganglionares. Sin embargo, excepto en el caso de unos pocos nervios parasimpáticos craneales, las fibras preganglionares recorren sin interrupción todo el trayecto hasta el órgano que vayan a controlar, en cuya pared están situadas las neuronas postganglionares. Las fibras preganglionares hacen sinapsis con ellas y unas fibras postganglionares extremadamente cortas, con una extensión que va desde una fracción de milímetro hasta varios centímetros de longitud. Las abandonan para inervar los tejidos del órgano. Esta localización de las neuronas postganglionares parasimpáticas en el propio órgano visceral se aleja bastante de la organización de los ganglios simpáticos, debido a que los somas celulares de las neuronas postganglionares simpáticas casi siempre están situados en los ganglios de la cadena simpática o en otros ganglios aislados diferentes por el abdomen, en vez de hallarse con el propio órgano.
Las características básicas del funcionamiento simpático y parasimpático. Vamos a empezar a hablar de las fibras colinérgicas y adrenérgicas. Las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas segregan básicamente dos sustancias transmisoras de la sinapsis, las cuales son acetilcolina o noradrenalina. Aquellas fibras que liberen acetilcolina se llaman colinérgicas y las que emiten noradrenalina se llaman adrenérgicas. Todas las neuronas preganglionares son colinérgicas, tanto en el sistema nervioso simpático como parasimpático. Por lo tanto, la acetilcolina o las sustancias semejantes a ellas van a excitar las neuronas postganglionares tanto simpáticas como parasimpáticas. Pero en las neuronas postganglionares en el sistema parasimpático son colinérgicas. En cambio, en las neuronas postganglionares simpáticas son adrenérgicas. Sin embargo, en el sistema nervioso simpático tienen algunas excepciones de fibras nerviosas postganglionares, como son las dirigidas a las glándulas sudoríparas, los músculos piloerectores y un número muy escaso de vasos sanguíneos que son colinérgicas. Así tenemos que prácticamente todas las terminaciones nerviosas finales del sistema parasimpático segregan acetilcolina y las terminaciones nerviosas simpáticas segregan noradrenalina. Por lo tanto, se dice que la acetilcolina es el transmisor parasimpático y la noradrenalina es el transmisor simpático. En cuanto al mecanismo para la secreción de los transmisores y su posterior eliminación en las terminaciones postganglionares, tenemos la secreción de acetilcolina y noradrenalina por las terminaciones nerviosas postganglionares. Unas cuantas terminaciones nerviosas autónomas postganglionares, sobre todo las que están en los nervios simpáticos, son semejantes a las de la unión neuromuscular esquelética, pero estas son mucho más pequeñas. Sin embargo, muchas de las fibras nerviosas parasimpáticas y casi todas las simpáticas se limitan meramente a rozar las células efectoras de los órganos inervados a su paso por ellos, o en algunos casos terminan en el tejido conjuntivo que ocupa un lugar adyacente a la célula que vaya a ser activada. En el punto donde estos filamentos tocan o pasan sobre las células estimuladas o en su proximidad suelen presentar unas dilataciones bulbosas llamadas varicosidades, como las vemos en la imagen. En estas varicosidades es donde se sintetiza y almacena las vesículas transmisoras de la acetilcolina o la noradrenalina. También hay un gran número de mitocondrias que producen ATP, que es necesario para activar la síntesis de acetilcolina y noradrenalina. Entonces tenemos que cuando el potencial de acción se propaga hasta las fibras terminales, el proceso de despolarización aumenta la permeabilidad a los iones de calcio en la membrana de la fibra, lo que permite la difusión de estos iones hacia las terminales o las varicosidades nerviosas. Estos iones a su vez hacen que las terminales o las varicosidades viertan su contenido al exterior. De este modo se va a segregar la sustancia transmisora. En cuanto a la síntesis de acetilcolina y su destrucción, tenemos que esta se sintetiza en las terminaciones finales y en las varicosidades de las fibras nerviosas colinérgicas, donde se almacenan en vesículas a una gran concentración hasta que se liberan. Su reacción química básica es acetil-CoA más colina, que por acción de la acetiltransferasa de colina se convierte en acetilcolina. Una vez que la acetilcolina se segrega a un tejido a partir de una terminación nerviosa colinérgica, persiste en él unos pocos segundos, mientras cumple la función de transmitir la señal nerviosa. Este se va a escindir en un ion acetato y colina, y es un proceso catalizado por la enzima acetilcolinesterasa, que está unida al colágeno y los glucosaminoglucanos en el tejido conjuntivo local. Ese es el mismo mecanismo que ocurre en las uniones neuromusculares de las fibras nerviosas esqueléticas para la transmisión de la señal colinérgica y la posterior destrucción de la acetilcolina. Después, la colina formada se transporta de nuevo hasta la terminación nerviosa, donde vuelve a utilizarse una y otra vez para la síntesis de nueva acetilcolina. En cuanto a la síntesis de noradrenalina y su eliminación, tenemos que esta síntesis comienza en el exoplasma de las terminaciones nerviosas de las fibras adrenérgicas, pero se completa en el interior de las vesículas secretoras. Tenemos que sus pasos básicos son: primero, la tirosina por hidroxilación se convierte en dopa. La dopa por descarboxilación en dopamina. Esta dopamina se va a transportar hacia las vesículas. Esta dopamina por hidroxilación se va a convertir en noradrenalina, que en la médula suprarrenal tiene una conversión por metilación a adrenalina. Después de la secreción de la noradrenalina a través de las terminaciones nerviosas, se elimina de su punto de salida siguiendo tres vías. La primera, recaptación de las proteínas de las propias terminaciones nerviosas adrenérgicas mediante un proceso de transporte activo. Eso se hace cargo de retirar del 50 al 80% de la noradrenalina segregada.
Segundo, tenemos la difusión desde las terminaciones nerviosas hacia los líquidos corporales contiguos y a continuación hasta la sangre. Esto explica la eliminación de la mayor parte de la noradrenalina restante. Y por último, tenemos la destrucción de pequeñas cantidades por parte de las enzimas tisulares, una de las cuales es la monoaminoxidasa, que está presente en las terminaciones nerviosas, y otra es la catecol o metiltransferasa, que está distribuida de forma difusa por todos los tejidos. Lo habitual es que la noradrenalina segregada directamente a un tejido se mantenga activa tan solo unos pocos segundos, lo que manifiesta que su recaptación y su difusión lejos de esta zona son rápidas. Sin embargo, la noradrenalina y la adrenalina liberadas a la sangre por la médula suprarrenal permanecen activas hasta que difunden hacia algún tejido, donde pueden resultar destruidas por la catecol o metiltransferasa. Por los receptores de los órganos efectores tenemos que ante la acetilcolina, la noradrenalina o la adrenalina segregadas en una terminación nerviosa autónoma pueden estimular un órgano efector, pero estas primero deben unirse a sus receptores específicos en las células correspondientes. El receptor está situado en el exterior de la membrana celular, ligando como un grupo prostético de una molécula proteica que atraviesa toda la membrana celular. Cuando la sustancia transmisora se fija al receptor, esta circunstancia provoca un cambio en la configuración de la estructura de la molécula proteica, que a su vez, por regla general, la molécula modificada excita o inhibe a la célula. Entonces, puede causar un cambio en la permeabilidad de la membrana frente a un ion o más iones, o también puede activar o inactivar una enzima ligada al otro extremo de la proteína receptora, donde sobresale hacia el interior de las células. Primero vamos a hablar de la excitación o inhibición de la célula efectora mediante un cambio en la permeabilidad de la membrana. Dado que la proteína receptora forma parte del integrante de la membrana celular, cualquier cambio en la configuración de su estructura normalmente abre o cierra un canal iónico a través de los intersticios de la molécula proteica, modificando la permeabilidad de la membrana celular a diversos iones. Por ejemplo, tenemos los canales iónicos para el sodio o para el calcio. Suelen quedar abiertos y dejan entrar rápidamente sus iones respectivos a la célula, lo que normalmente despolariza la membrana celular y excita la célula. En otras ocasiones se abren los canales de potasio para permitir la difusión de dichos iones fuera de la célula, y esto suele inhibirla debido a que la pérdida de iones de potasio electropositivos crea una hipernegatividad en su interior. En algunos casos, el medio iónico intracelular modificado suscitará una acción celular interna, como el efecto directo que ejercen los iones de calcio para favorecer la contracción del músculo liso. Ahora continuamos con la activación o inactivación por la modificación de enzimas intracelulares como un segundo mensajero. Esto lo que buscan es activar o inactivar una enzima que se encuentra ligada en la terminación intracelular del receptor. Por ejemplo, la unión de la noradrenalina en su receptor en el exterior de muchas células aumenta la actividad de la enzima anilato ciclasa dentro de la célula, y esto produce la formación de AMP cíclico. Esto a su vez puede poner en marcha cualquier de las numerosas acciones intracelulares diferentes que ésta posee. No es difícil entender cómo una sustancia transmisora autónoma es capaz de causar una inhibición en algunos órganos y excitación en otros. Esto suele venir determinado por la naturaleza de la proteína receptora presente en la membrana celular y el efecto que produce la unión del receptor sobre la configuración de su estado. En cada órgano es probable que las acciones resultantes sean diferentes en las que sucede en cuanto a los principales receptores de acetilcolina, tenemos los muscarínicos y los nicotínicos. La razón de estos nombres radica en que la muscarina, un producto tóxico de las setas, solo activa los receptores muscarínicos y no los nicotínicos, mientras que la nicotina solo activa los nicotínicos. La acetilcolina estimula ambos. Entonces tenemos que los receptores muscarínicos están presentes en todas las células efectoras estimuladas por las neuronas colinérgicas postganglionares del sistema nervioso parasimpático, así como del sistema nervioso simpático. En cambio, los receptores nicotínicos se observan en ganglios autónomos a nivel de la sinapsis entre las neuronas preganglionares y postganglionares de los sistemas nervioso simpático y parasimpático. El conocimiento de los dos tipos de receptores resulta especialmente importante porque a menudo se emplean fármacos específicos como medicamentos para estimular o bloquear uno u otro receptor.
cuanto a los receptores adrenérgicos, tenemos que se clasifican en receptores alfa y beta. Estos a su vez se subclasifican en beta 1, beta 2 y beta 3 y los alfa en alfa 1 y alfa 2. Tenemos que la noradrenalina y la adrenalina son segregadas a la sangre por la médula suprarrenal y poseen unos efectos poco diferentes sobre la excitación en los receptores alfa y beta. La noradrenalina estimula sobre todo los receptores alfa y también puede estimular los receptores beta, pero estos son en menor grado. En cambio, la adrenalina activa ambos receptores aproximadamente por igual. Por lo tanto, los efectos relativos de la noradrenalina y la adrenalina sobre los diversos órganos efectores están determinados por los tipos de receptores que poseen. Si todos son receptores beta, pues la adrenalina será más eficaz en su acción excitadora. Tenemos que en la tabla vemos la distribución de los receptores alfa y beta en algunos de los órganos y sistemas controlados por el componente simpático. En esto podemos observar que ciertas funciones alfa son excitadoras mientras que otras son inhibidoras. En este mismo sentido, algunas funciones de receptores beta son excitadoras y otras son inhibidoras. Por lo tanto, los receptores alfa y beta no están asociados necesariamente a la excitación o inhibición, sino tan solo a la afinidad de la hormona por el receptor y en un órgano efector determinado. Una hormona sintética semejante desde el punto de vista químico a la adrenalina o la noradrenalina, como es la isopropanoladrenalina, posee una acción potentísima sobre los receptores beta, pero básicamente carece de actividad sobre los receptores alfa. Continuamos con lo que son los efectos de la estimulación simpática y parasimpática sobre órganos concretos. Iniciamos con lo que vienen siendo los ojos. Aquí este tiene funciones controladas por el sistema nervioso autónomo. Aquí tenemos lo que es la apertura pupilar y el enfoque del cristalino. Aquí hay una estimulación simpática y parasimpática. La simpática eh, contrae lo que son las fibras meridionales del iris y dilata la pupila. Y la activación parasimpática contrae el músculo circular del iris y contrae la pupila. Esta contracción de la pupila también experimenta lo que es una estimulación reflejo, es decir, este estímulo reflejo es cuando llega una luz excesiva a los ojos. Este reflejo reduce la apertura pupilar y disminuye la cantidad de luz que alcanza la retina. Aquí, por el contrario, el sistema simpático sufre su estimulación durante los periodos de excitación y aumenta la apertura pupilar en tales circunstancias. El enfoque del cristalino está controlado casi en su integridad por el sistema nervioso parasimpático. El cristalino normalmente se mantiene en una situación plana debido a la tensión elástica intrínseca de sus ligamentos radicales. Continuamos con las glándulas corporales. Las glándulas nasales, lagrimales, salivales y muchas de las gastrointestinales reciben lo que viene siendo un potente estímulo del sistema nervioso parasimpático, lo que normalmente lo traduciríamos como una abundante cantidad de secreción acuosa. Las glándulas del tubo digestivo que sufren un estímulo más profundo por parte del parasimpático son las de su porción superior, en especial las de la boca y las del estómago. Por otra parte, también tenemos las glándulas de los intestinos delgado y grueso, que están controladas por lo que vienen siendo factores locales del propio tubo digestivo y por el sistema nervioso entérico intestinal, y en mucho menor grado por los nervios autónomos. Aquí la estimulación simpática ejerce un efecto directo sobre la mayoría de las células pertenecientes a las glándulas digestivas, que provocan la formación de una secreción concentrada con un elevado porcentaje de enzimas y de moco. Este también causa lo que viene siendo la vasoconstricción de los vasos sanguíneos que irrigan estas glándulas, y por esta vía también se reduce a veces lo que es la secreción de estos. Las glándulas sudoríparas, por su parte, producen unas cantidades grandes de sudor cuando se activan los nervios simpáticos, pero la estimulación de lo que vienen siendo los nervios parasimpáticos no causan ningún efecto. Sin embargo, aquí tenemos que las fibras simpáticas que llegan a la mayoría de ellas son fibras colinérgicas, a excepción de unas pocas fibras adrenérgicas para lo que son las palmas de la mano y las plantas de los pies, a diferencia de que todas las demás son adrenérgicas, exceptuando estas que nombramos anteriormente. Asimismo, las glándulas sudoríparas reciben su estímulo de los núcleos hipotalámicos, que por regla se conocen
como centros parasimpáticos. Por eso se dice que esto es estimulado por el sistema parasimpático. Por tanto, la sudoración puede considerarse función parasimpática, aunque esté controlada por por fibras nerviosas cuya distribución anatómica se lleva a cabo a través del sistema. Las glándulas apocrinas de las axilas elaboran una secreción característica que tiene un olor y es espesa. Esto a raíz de la estimulación simpática, pero estas no responden a la estimulación parasimpática. Este producto en realidad funciona como lo que es un lubricante para el deslizamiento con facilidad de las superficies internas en movimiento bajo la articulación del hombro, es decir, de las axilas. Las glándulas apocrinas, a pesar de su íntima relación embriológica con las sudoríparas, resultan activadas por fibras adrenérgicas y no por las colinérgicas, y también están controladas por los centros simpáticos del sistema nervioso central en vez de los centros parasimpáticos. En lo que viene siendo el plexo nervioso intraparietal del aparato digestivo, este aparato digestivo dispone de su propia colección intrínseca de nervios. Se denomina plexo intraparietal o sistema nervioso entérico intestinal y está situado en la pared del intestino. Asimismo, la estimulación tanto simpática como parasimpática procedente del encéfalo puede influenciar sobre la actividad intestinal. Esta lo que va a hacer es a potenciar o a atenuar las acciones específicas llevadas por el plexo intraparietal digestivo. Entonces decimos que la estimulación parasimpática aumenta el grado de actividad global en el tubo digestivo, esto favoreciendo lo que es el peristaltismo y la relajación de los esfínteres, lo cual va a permitir un avance rápido de su contenido a lo largo del mismo. Este efecto propulsor va a estar asociado al incremento simultáneo en la tasa de secreción de muchas de las glándulas digestivas que hemos descrito anteriormente. El funcionamiento normal del aparato digestivo no depende mucho de la estimulación simpática. Sin embargo, a este se le atribuye una actividad potente en este sentido, ya que inhibe el peristaltismo y eleva el tono de los esfínteres. El resultado neto de esto que va a ser, este consiste en lo que es una propulsión de los alimentos mucho más lenta a lo largo del tubo y en ocasiones también va a producir lo que son un descenso de las secreciones. En el corazón tenemos que la estimulación simpática aumenta la actividad global de este. Se produce mediante un incremento en la frecuencia cardíaca y en la fuerza de contracción. La estimulación parasimpática, por el contrario, va a provocar efectos opuestos a los anteriores, es decir, va a producir descenso de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Esto, si se quiere expresar en acciones de otra manera, lo podemos decir como que la estimulación simpática nos va a incrementar la eficacia del corazón en su condición de bomba, la cual es necesaria durante ejercicio intenso, mientras que la estimulación parasimpática reduce esta faceta, lo que nos permite descansar entre los episodios de actividad extenuante. Aquí en los vasos sanguíneos sistémicos tenemos que la mayoría de estos, especialmente los de las vísceras abdominales y la piel de las extremidades, se caracterizan por la contracción por parte del sistema simpático. Aquí la estimulación parasimpática viene careciendo de acción en la mayoría de estos vasos sanguíneos sistémicos, excepto en su dilatación en ciertas zonas restringidas, como viene siendo la ruborización facial, es decir, tiene la acción opuesta. En determinadas condiciones, o que viene siendo la acción beta del sistema simpático, dilata la vasculatura en lugar de contraerla. Esto sucede pocas veces. Continuamos con los efectos de la estimulación simpática y parasimpática sobre la presión arterial. Esta presión arterial sabemos que está determinada por dos factores, como lo son primero la propulsión de la sangre por el corazón y segundo lo que viene siendo la resistencia a su flujo a través de los vasos sanguíneos periféricos. Entonces, la estimulación simpática aumenta tanto la propulsión cardíaca como la resistencia al flujo, lo que suele ocasionar un acusado ascenso brusco de la presión arterial, pero muchas veces son muy escasos los cambios a largo plazo
ya que a no ser que el simpático estimule los riñones para retener agua y sal al mismo tiempo. En caso contrario, no se deberían efectos a largo plazo. En cambio, en una estimulación parasimpática moderada a través de los nervios vagos, lo que va a producir es la reducción del bombeo cardíaco, pero este prácticamente carece de efecto sobre la resistencia vascular periférica. Por tanto, el resultado habitual es un pequeño descenso de la presión arterial. Sin embargo, una estimulación parasimpática vagal muy intensa puede detener el corazón casi del todo durante algunos segundos. Función de la médula suprarrenal. La estimulación de la médula suprarrenal por parte de los nervios simpáticos hace que se libere una gran cantidad de adrenalina y noradrenalina a la circulación sanguínea, y estas dos hormonas a su vez se transportan por la sangre hasta todos los tejidos del cuerpo. Aproximadamente se calcula que el 80% de la secreción es adrenalina y el 20% restante es noradrenalina, aunque estas proporciones pueden variar. La adrenalina y la noradrenalina circulantes ejercen casi la misma acción sobre los diversos órganos que las ocasionadas por la estimulación simpática directa, excepto que los efectos de estos duran de 5 a 10 veces más, debido a que estas dos hormonas desaparecen en la sangre con lentitud en un plazo de 2 a 4 minutos. La noradrenalina circundante produce la contracción de la mayoría de todos los vasos sanguíneos del cuerpo. También aumenta la actividad cardíaca en nivel tubo digestivo y dilata las pupilas oculares. La adrenalina provoca casi los mismos efectos que la noradrenalina, pero sus acciones difieren en los siguientes aspectos. El primero, que debido a su acción estimuladora más acusada sobre los receptores beta, produce una mayor activación cardíaca que la noradrenalina. En segundo lugar, tenemos que la adrenalina no causa más que una débil contracción de los vasos sanguíneos a nivel de los músculos en comparación con la contracción más potente de la noradrenalina. Y en tercero, tenemos que una diferencia entre las acciones de la adrenalina y la noradrenalina está relacionada con sus consecuencias sobre el metabolismo tisular. La adrenalina, por su parte, viene ejerciendo lo que es un efecto metabólico de 5 a 10 veces mayor que la noradrenalina. En realidad, su secreción por la médula suprarrenal muchas veces puede verse elevada, puede elevar lo que es el índice metabólico de todo el cuerpo hasta un 100% por encima de lo normal, lo que incrementa así la actividad y la excitabilidad del organismo. Para ahondar en el tema de receptores, primero hay que tener en cuenta unos significados muy útiles en este tema mismo. Sinergismo. ¿A qué se refiere? Es el resultado de la acción de dos o más sustancias que cuando actúan en conjunto provocan una respuesta mayor a la suma de los efectos que éstas provocarían por separado o individualmente. Entonces, esto tiene una importancia terapéutica muy grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos combinar medicamentos en bajas concentraciones y generaremos un efecto como si estos estuviesen en altas concentraciones sin efectos adversos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, recordemos lo que sería una quimioterapia. En las quimioterapias se usan varios medicamentos que pueden resultar con muchos efectos adversos para la persona que la está recibiendo. Válgase mejor decir toxicidad. Entonces, cuando se usa el sinergismo, es decir, de estos medicamentos propiamente dichos, algunos en concentraciones bajas, actúan en conjunto creando un sinergismo que hace que a pesar de que estén en baja concentración, su efecto sea muy grande y la toxicidad de la que anteriormente se hablaba sea menor. Entonces tenemos sinergismo de suma y sinergismo de potenciación. En el sinergismo de suma tenemos dos fármacos que son agonistas con una actividad similar intrínseca y estos actúan en conjunto para conseguir un efecto con una dosis mínima. Por ejemplo, tendríamos antiinflamatorios como por ejemplo el paracetamol y podríamos obtener con 300 miligramos de paracetamol y 350 miligramos de aspirina
en conjunto, haciendo sinergismo de suma, podríamos obtener el efecto máximo que generaría 1 gramo de paracetamol. Es decir, administramos 2 fármacos y conseguimos un efecto máximo con la dosis mínima de cada fármaco. El sinergismo de potenciación es cuando el efecto conjunto de 2 fármacos es superior a la suma algebraica de los efectos individuales. Generalmente tenemos esta situación cuando uno de los fármacos modifica la distribución, la biotransformación o la excreción de otro fármaco. En este caso tenemos un ejemplo. El Probenecid disminuye la excreción urinaria de penicilina G y de cefaloridina. Entonces, ¿qué nos indica esto? Por lógica, si estos fármacos se encuentran más en sangre porque se están excretando mucho menos, esa dosis tendrá unos efectos antimicrobianos mayores a que si se eliminase de manera normal. Entonces, básicamente recurrimos a la potenciación farmacológica. Recordemos que un medicamento, cuanto menos receptores esté ocupando, produce y produzca una mayor acción farmacológica, es más potente. Y en este caso, la penicilina G y la cefaloridina actúan en conjunto, haciéndose que su efecto sea mucho más potente de lo que normalmente es. Estos receptores son estructuras macromoleculares que podemos encontrar en las membranas plasmáticas de una célula o en su citoplasma o en su núcleo celular. Entonces, en las membranas plasmáticas podemos encontrar receptores para neurotransmisores, factores de crecimiento, citoquinas, hormonas circulantes, estímulos sensoriales, como por ejemplo el sabor, el olor, etc. Entonces, encontramos varias familias. Por ejemplo, encontramos los receptores que están asociados a canales iónicos o ionotrópicos. Estos receptores son estructuras proteicas de la membrana plasmática que funcionan como canales iónicos que son específicos para determinados iones solamente. Entonces, según el determinado tipo de ion que estos canales dejen pasar, pues ocurrirá un efecto. Recordemos básicamente en procesos de despolarización, actuando en respuestas rápidas, excitadoras o inhibidoras que se las dan a lo que serían las neuronas que luego nos mandarían la señal. Un ejemplo típico de estos receptores ionotrópicos es el receptor colinérgico, cuyo transmisor neuroespecífico es la acetilcolina. Este receptor colinérgico de subtipo nicotínico lo podemos encontrar en la sinapsis neuromuscular esquelética. Por ejemplo, cuando la acetilcolina se une a este receptor, el canal se abre y se produce una entrada del ion sodio que provoca una despolarización en ese punto mismo. Y pues básicamente generaría una reacción específica. Tenemos receptores acoplados a proteína G que tienen 7 segmentos transmembrana y por eso podemos encontrarlo como 7M algunas veces. Estos pues están acoplados a una proteína G que básicamente son una superfamilia de proteínas que actúan como transductores de señales a través de la membrana celular. En el exterior reciben un ligando y en el interior se activa la proteína G. Un ejemplo, por ejemplo, un fotón como la rodopsina activa a este receptor, activado a su vez por proteína G, la cual traducirá una señal desde el receptor al que está acoplado hasta una o más proteínas efectoras y dependerán del GTP. Recordemos que al final recibir un ligando terminará en una reacción transcriptora en el núcleo. Tenemos receptores catalíticos con un segmento transmembrana. Básicamente integra un sistema intracelular enzimático del, por ejemplo, tirosinquinasa, que pues es uno de los más famosos al tener receptores de insulina, por ejemplo, citoquinas y factores de crecimiento.
A su vez podemos encontrar receptores en el citoplasma, asociados por ejemplo a liberación de calcio o retención del mismo y otros iones, y en el núcleo celular. Estos son receptores que pueden traslocarse, es decir, pueden estar en el núcleo o pueden estar en el citoplasma, pero por lo general al encontrarse en el núcleo, estos regulan la transcripción de genes, de acuerdo a su ligando. En esta tabla encontraríamos receptores adrenérgicos de tipo alfa, en sus subtipos, el 1 y el 2, su localización, el efecto y los tipos de agonistas. En estos agonistas inespecíficos y específicos, los específicos pues es básicamente una acción, valga redundancia, específica, ya que sus receptores tienen una afinidad, una selectividad, eficacia, potencia con un tipo de fármaco específico o sustancia. Los no específicos básicamente no es tanto por una interacción entre fármaco y receptor, sino por una interacción química o fisiológica, incluso sin que el receptor esté ocupado. Básicamente los efectos de los alfa-1 serán contracción muscular, bronquial y de vasos sanguíneos, al igual que los alfa-2. Pero estos alfa-2 disminuirán la secreción de insulina y los alfa-1 se encargarán de procesos de gluconeogénesis y de glucogenólisis. Esta tabla debe ser analizada con pausa y con atención, por lo tanto, en este video no será básicamente esta leída, puesto que se puede hacer por quien no esté viendo. La siguiente tabla nos está caracterizando receptores de tipo adrenérgicos y dopaminérgicos. Lo que indica abajo como M1 y M2 será explicado después, porque estos corresponden a los colinérgicos muscarínicos. Entonces, los tipo beta están en beta 1 y beta 2. Básicamente estos beta podemos observarlo en las mismas localizaciones que vimos anteriormente con los alfa, pero en este caso, por ejemplo, vemos que en el músculo liso los beta 2 están vasodilatando, en las venas venodilatan, en los bronquios broncodilatan y así, mientras que los alfa hacían la acción contraria. Y en este caso se aumenta la liberación de insulina, es decir, que los fármacos agonistas que sean usados de receptores con beta 2 harán la función contraria a los alfa. En el caso del hígado, pues la función es aumentar la gluconeogénesis y la glucogenólisis, básicamente no tiene diferencia alguna con la anterior. En el sistema digestivo los beta 1 disminuyen la motilidad y en el corazón nos aumenta la fuerza de contracción, tanto de la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción. Vemos que los agonistas inespecíficos son los mismos. En los específicos vemos un cambio en los beta 2. Encontramos el salbutamol. Recordemos los procesos asmáticos y veamos aquí beta 2 broncodilatación. Hace una gran relación al mismo con este ejemplo. Los dopaminérgicos básicamente son receptores que se encuentran localizados en los, por ejemplo, en este caso no sale el D1, pero el D1 se encuentra en la corteza cerebral y en el bulbo olfatorio, y esto aumenta los niveles de AMP intracelular. Los D2 los podemos encontrar en la hipófisis, en sus zonas anterior y posterior o lóbulos, y en este caso los relaciona con el centro del vómito, en la zona vulvar. Básicamente estos fármacos inducirán al mismo. Anteriormente fueron mostrados los receptores colinérgicos M1 y M2, que aquí no están visibles, pero básicamente el M1 se encuentra localizado en el tracto gastrointestinal, aumentando la secreción gástrica del mismo, siendo sus receptores la muscarina y la acetilcolina. Y en el corazón, los M2, que se encargan de disminuir la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción, básicamente haciendo lo contrario a los beta 1. Entonces tenemos los muscarínicos M3. En estos, básicamente los encontraremos en lo que sería el músculo liso de los vasos sanguíneos, tanto en bronquios y en el tracto gastrointestinal como en el músculo radial del iris y órganos sexuales. Se encargan de vasodilatar
de broncoconstricción, de secreción gástrica, de tono, motilidad y peristaltismo, de miosis y promueven la erección masculina. Entonces aquí encontramos a su vez agonistas inespecíficos como muscarina y acetilcolina que se mantienen. Y las glándulas exocrinas básicamente aumentan el efecto de las mismas, ya sea donde se encuentren, no tienen relevancia donde se encuentren. Los colinérgicos también pueden ser nicotínicos. En este caso asociaremos como agonistas inespecíficos la acetilcolina y la nicotina. Tenemos los NM que se encuentran en la placa neuromuscular. Básicamente nos estimulan la contracción del músculo esquelético. NG, relacionamos la G con ganglios autónomos y con médula suprarrenal. Básicamente en los ganglios despolarizan neuronas y en la médula aumenta la secreción de catecolaminas y se mantienen acetilcolina con nicotina. Los histaminérgicos, tanto H1 como H2, se encuentra H1 en el músculo liso de los vasos sanguíneos y también en bronquios y en las glándulas. El H2 se encuentra en el tracto gastrointestinal y en Bueno, en el día de hoy les vengo a hablar sobre la estimulación aislada, de la parte de la estimulación parasimpática y simpática. También les vengo a hablar sobre otros tipos de acciones y la parte farmacológica que corresponde a las fibras simpáticas y parasimpáticas. Bueno, la estimulación simpática como estimulación aislada. Se da en momentos que no se caracterizan por sentimientos o acciones extremas, como lo puede ser la huida, la ira o otro tipo de sentimientos extremos. En estos momentos, las fibras van a realizar una regulación, por ejemplo, una regulación térmica y térmica por medio de la sudoración y la parte de una vasoconstricción o vasorelajación en zonas específicas, sin alterar otros órganos que pueden ser alterados por la estimulación simpática. Y tenemos que las fibras sensitivas van a darnos una necesidad, desencadenan por necesidad de acciones en áreas específicas, vasodilatación en zonas específicas para mayor sudoración. En este caso nos dan dos ejemplos en los cuales nos apoyamos para la teoría donde las fibras simpáticas pueden generar acciones específicas en el cuerpo, pueden hacer funciones específicas sin necesidad de alterar otros mecanismos, otros aparatos, otros sistemas del cuerpo humano. En la parte de la estimulación parasimpática, en este caso la estimulación parasimpática siempre o casi siempre va a ser a través de reflejos aislados y específicos, en los cuales podemos encontrar dos ejemplos. Los reflejos parasimpáticos que alteran la frecuencia cardíaca en el corazón, donde lo bajan o la suben por necesidad, y reflejos específicos en la secreción de glándulas. Puede ser que actúen en las glándulas bucales y no en las pancreáticas, o pueden actuar en las gástricas y no en las otras dos. Es decir, actúan en glándulas específicas, no activan todas las glándulas, aunque estos tengan la capacidad de hacerlo, sino lo hacen dependiendo de la necesidad del cuerpo en ese momento. También se puede decir que esos reflejos aislados se pueden combinar y pueden realizar acciones más complejas y más grandes. ¿Cómo así? Por ejemplo, en la parte de la digestión se puede estar activando las glándulas gástricas y no las pancreáticas, pero después por necesidad de las glándulas pancreáticas se pueden activar las gástricas y las pancreáticas, o se pueden activar las bucales mientras que se están activando las gástricas. Es decir, es un mecanismo que se tiene donde hay reflejos específicos y aislados, pero se interrelacionan para hacer un mecanismo más grande. En la parte tenemos la respuesta de alarma o descarga. En este solamente se da en las partes de las fibras simpáticas, donde a través de o por medio de sentimientos o acciones muy prolongadas o muy extremas, como puede ser la ira o la huida, el cuerpo genera una descarga grande de efectores simpáticos que van a activar un montón de mecanismos para dar como resultado la necesidad que hay en ese momento. Por ejemplo, en la mayoría de los casos se hace una mejora de la actividad muscular
Esto se puede dar como aumento del flujo sanguíneo por medio de las fibras, aumento del metabolismo celular y aumento de la fuerza muscular. También cabe destacar que también hay un aumento de cierto modo en la tensión arterial. En el caso de los fármacos podría generar un problema en personas que son hipertensas si se hace un aumento de las fibras simpáticas. También podemos irnos a la parte del control de las fibras, como puede ser el control del bulbo, el póntino y el puente. En la parte del puente podemos encontrar que hay un control de vejiga urinaria, centro neumotáxico, aceleración cardíaca, vasoconstricción. En los cardíacos, centro respiratorio. Y en la parte hipofisiaria podemos ver que hay un control de hídrico, control de alimentación, la parte parasimpática, control térmico y simpático. Se dice que cada uno de estos es importante y si hay una delección de la zona en el cual se hace la función, va a ir a parte basal de esta, es decir, a la parte más baja, por ejemplo, una tensión arterial, una hipotensión. Farmacología del sistema nervioso autónomo. Primero vamos a hablar sobre los fármacos que actúan sobre los órganos efectores adrenérgicos. Aquí encontramos lo que son los fármacos simpático-miméticos. Los más utilizados son la norepinefrina, la epinefrina y la metoxamina. Estos tres se van a diferenciar entre sí básicamente por el grado en el que van a estimular los diferentes órganos simpáticos y pues por la duración de su acción. Es decir, la norepinefrina y la epinefrina son de acción corta y van a durar aproximadamente de 1 a 2 minutos, mientras que la acción de la metoxamina va aproximadamente de 30 minutos a 2 horas. También encontramos fármacos más específicos como lo son la fenilefrina, que actúa sobre los receptores alfa, la isoprenalina, que actúa sobre los receptores beta, y el albuterol, específicamente sobre los receptores beta 2. Encontramos también los fármacos simpático-miméticos indirectos. Entre ellos se incluyen lo que es la efedrina, la tiramina y la anfetamina. El efecto de estos fármacos básicamente consiste en provocar la liberación de la norepinefrina de las vesículas que se encuentran almacenadas en las terminaciones nerviosas simpáticas, y esta norepinefrina que es liberada va a producir a su vez los mismos efectos simpáticos. Es decir, que va a actuar indirectamente en vez de estimular directamente los órganos efectores como lo hacen los fármacos simpático-miméticos. Fármacos que bloquean la actividad adrenérgica. La actividad adrenérgica puede bloquearse en varios puntos del proceso de estimulación. Por lo tanto, vamos a encontrar diferentes fármacos. El primero de ellos es la reserpina. Este se va a encargar de evitar la síntesis y el almacenamiento de la norepinefrina en las terminaciones nerviosas simpáticas. La guanetidina va a bloquear lo que es la liberación de esta norepinefrina de las terminaciones simpáticas. Luego encontramos la fentolamina. Esta se va a encargar del bloqueo de los receptores alfa. Fármacos como el propanolol pueden bloquear receptores beta y el metoprolol, más específicamente los receptores beta 1. Finalmente, el fármaco hexamentonio es el más importante para bloquear la transmisión de impulsos de los nervios a través de los ganglios, tanto simpáticos como parasimpáticos. Fármacos que actúan sobre los órganos efectores colinérgicos. Primero vamos a hablar sobre los fármacos parasimpático-miméticos. Dos de estos fármacos muy utilizados son la pilocarpina y la metacolina. Ambos van a actuar directamente sobre los receptores colinérgicos de tipo muscarínico. Sin embargo, también van a actuar sobre órganos efectores de fibras simpáticas colinérgicas, ocasionando una sudoración profusa, una dilatación vascular de ciertos órganos, aun así estos no estén inervados por fibras colinérgicas. Fármacos anticolinesterasa. Estos fármacos no van a ejercer un efecto directo sobre los órganos efectores,
pero sí se van a encargar de potenciar los efectos de la acetilcolina que es secretada de forma natural en nuestro organismo. Entre estos fármacos se incluyen la neostigmina, la piridostigmina y el ambemonio. Estos fármacos se van a encargar de lo que es la inhibición de la acetilcolinesterasa para así evitar una destrucción rápida de la acetilcolina que va a ser liberada por las terminaciones nerviosas parasimpáticas. Y así la acetilcolina que va a llegar a los órganos efectores va a aumentar progresivamente los estímulos sucesivos y de igual manera el grado de acción de esta también se va a incrementar. También vamos a encontrar fármacos antimuscarínicos. Estos fármacos se van a encargar de bloquear la actividad colinérgica en los órganos efectores. Entre ellos encontramos lo que es la atropina y fármacos análogos a este como la homotropina y la escopolamina. Estos fármacos no van a afectar lo que es la acción nicotínica de la acetilcolina sobre las neuronas postganglionares ni sobre el músculo esquelético, solo sobre los receptores de tipo muscarínico de los órganos efectores colinérgicos. Finalmente están los fármacos que estimulan o bloquean las neuronas postganglionares simpáticas y parasimpáticas. Primero vamos a hablar sobre los fármacos estimulantes. Como sabemos, las neuronas preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, secretan en sus terminaciones acetilcolina. Por lo tanto, los fármacos nicotínicos, en este caso hablamos de la nicotina, la acetilcolina y la metacolina, van a causar efectos tanto simpáticos como parasimpáticos en todo el organismo. Por ejemplo, la nicotina va a causar una vasoconstricción simpática en los órganos abdominales y en las extremidades, pero al mismo tiempo va a estar causando efectos parasimpáticos como lo son el aumento de la actividad gastrointestinal y en ocasiones la lentificación del corazón. Con los fármacos bloqueantes va a suceder exactamente lo mismo, puesto que van a bloquear simultáneamente la estimulación de las neuronas simpáticas y parasimpáticas. Sin embargo, estos fármacos son usados normalmente para bloquear lo que es la actividad simpática, debido a que el bloqueo simpático supera con muchísimo grado de diferencia a lo que vendría siendo el bloqueo parasimpático. Dentro de ellos vamos a incluir lo que es el tetraetilamonio, el ion hexamentonio y el pentolino. Se dice que estos fármacos son capaces de reducir lo que es la presión arterial en pacientes hipertensos, pero no son muy útiles o no son muy utilizados, ya que los efectos de estos son difíciles de controlar.